Estamos, todos los peruanos creo compartimos la preocupación por la incertidumbre que estamos viviendo. ¿Qué tiene que ocurrir para que se logre un acuerdo en el Congreso? Bueno, mire, lo primero que tiene que ocurrir, Nicolás, es que la gente honre sus compromisos y si por alguna razón no puede hacerlo, los explique con toda claridad y plantee las razones de hacerlo. Sin embargo, lo que hemos visto ayer ha sido un acuerdo, en principio, logrado por todos los portavoces de consenso y, sin embargo, las bancadas, los congresistas, votaron de una manera diferente. Entonces, lo primero que tiene que haber es esta consecuencia, esta digamos, consistencia o coherencia. Y si no, porque hay momentos, y uno entiende perfectamente que puede haber circunstancias, y nos ha pasado a nosotros, en las cuales las circunstancias se modifican, cambia y uno cambia de parecer. Pero primero uno lo afronta, segundo lo dice claramente cara a cara y tercero explica las razones. Y eso no es lo que ha sucedido el día de anoche. Después de un acuerdo se llegó a una situación en la cual aquellos mismos que habían insistido mucho en el acuerdo al final terminaron votando en contra de él. Señor Sagasti, congresista Sagasti, Julio Guzmán dijo ayer que una lista encabezada por usted perjudicaría su candidatura, pero ahora vemos una lista que está encabezada por usted. ¿Esto no va a perjudicar la candidatura presidencial del señor Guzmán? Mire, no, yo no he escuchado al señor Julio Guzmán decir eso en ningún momento. Así que creo que es importante aclarar. Ha habido otras personas, opinólogos, especialistas en política, etcétera, que dicen, caramba, si le va mal entonces al Partido Morado ejerciendo la presidencia, eso puede perjudicar la candidatura. Y también hay personas que dicen lo contrario, que va a demostrarse que el Partido Morado encara las cosas, enfrenta las dificultades, está dispuesto a fajarse en momentos más difíciles de la vida del país y que esto podría tener un efecto positivo. Pero al margen del efecto positivo, negativo, perjudicar o no, lo que está en juego, y eso lo tenemos muy claro en el Partido Morado, Karina, es que el país está en una situación crítica. Tenemos a 2 jóvenes que han muerto, tenemos 8 desaparecidos, tenemos innumerables heridos en este momento que están siendo atendidos en diferentes hospitales. Tenemos a los jóvenes en las calles expresando su descontento con la vida política en nuestro país. En estas circunstancias, a pesar de las dificultades, del posible segundo brote de la pandemia, del proceso electoral, de la crisis económica, de la inseguridad que tenemos, en esas circunstancias es cuando hay que meterse a resolver el problema y estar dispuestos a hacer lo que se requiere. Y eso es lo que hace el Partido Morado y eso es lo que ha expresado desde Julio Guzmán al proponer la candidatura de alguien del Partido Morado para presidir la mesa directiva. Entonces aquí no hay el mismo Julio Morales, que Julio Guzmán es el quien ha propuesto eso. Por favor, yo creo que ahí hay que tener cuidado en diferenciar las opiniones de algunas terceras personas que no deben atribuirse a otras, ¿no? Francisco, ¿qué hay que, es decir, qué es lo que impide que Francisco Sagasti sea quien encabece una lista de consenso? ¿Hay veto, es verdad, en contra del Partido Morado, de que el Partido Morado encabece esta lista de consenso? No he escuchado a nadie que haya vetado al Partido Morado ni tampoco vetado a mí personalmente. No quiere decir de que todo el mundo esté de acuerdo. Estamos en política en la cual se tienen puntos de vista, opiniones diferentes, planteamientos y no todo el mundo está siempre de acuerdo y eso es natural y de esperar. Pero que yo sepa, veto es una palabra muy fuerte para usar en este caso. La congresista Pero entonces, Vázquez... ¿qué es lo que impide? Perdón, Karina, pero ¿qué es lo que impide entonces el acuerdo? Porque si de lo que se está hablando es que tendría que presidir la mesa directiva y por lo tanto ser el próximo o próxima presidenta provisional una persona que no haya votado por la vacancia, eso cierra muchísimo las posibilidades. Entonces se hablaba de 2 opciones, Rocío Silva, insisto, a quien yo conozco y respeto desde hace muchísimos años, es una persona muy controversial, es difícil que no por su voluntad, sino por la actitud de terceros crear consensos alrededor de ella.
que es más fácil construir consensos alrededor de Francisco Sagasti. ¿Por qué es tan difícil admitir un criterio de esta naturaleza? Mire, no tengo idea, Nicolás, yo ahí no puedo dar opinión sobre ese tema, ¿no? Se está hablando de mí, y yo creo que las opiniones y puntos de vista que puedan tener otras personas sobre la manera de actuar, la manera en que me comporto, son de exclusiva responsabilidad de ellas, ¿no? Yo trato de hacer lo correcto, me conocen ya por tratar de mantener una posición equilibrada, balanceada, sensata. No soy una persona llamada de exabruptos, pero en fin, ellos tendrán que ver, y no tengo manera de responder a su pregunta, porque no creo que haya un veto. Hay diferencias de opiniones que son legítimas, como en cualquier instancia de carácter político. Congresista, la congresista Vázquez acaba de decir que el Partido Morado quisiera copar con esta lista a la mesa directiva el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto también haciendo referencia, si es que usted se convierte en presidente de la República, si llegan los votos, por supuesto, también tiene inscrita su precandidatura junto a Julio Guzmán. Y esto también en este ámbito de sospechas, y lamentablemente tenemos que decirlo, porque en este país puede pasar cualquier cosa, y no es sospechar de usted, sino de cómo están hechas las cosas, con quién se va a rodear y cómo se ha venido manejando el país. En este periodo va a haber mucho dinero porque se tiene que invertir para acelerar nuestro aparato estatal y nuestra economía, porque se necesita mucho trabajo para los peruanos y estamos en plena campaña electoral. ¿Usted cómo sería esto? ¿Usted seguiría en la plancha? ¿No seguiría en la plancha? ¿Cómo será? Le explico con toda claridad. Evidentemente, si soy elegido y miembro de la mesa directiva del Congreso con la posibilidad de acceder a la presidencia de la República, tengo que renunciar a mi candidatura a la vicepresidencia. Estamos en el periodo que todavía no se han hecho las elecciones primarias internas. No hay ningún problema en retirarme, y eso ya se conversó dentro del partido. Entonces, si procede la elección que usted menciona, en ese caso definitivamente retiro. Segundo, concuerdo que es mejor para la democracia tener personas de diferentes partidos para lograr un cierto equilibrio de poderes, o también lograr que, aunque sean del mismo partido, sean personas que conocen perfectamente el papel que debe jugar el Congreso y el papel que debe jugar el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una función de, como lo dice su nombre, poner en práctica políticas, programas, planes, mantener la seguridad, en fin, promover el desarrollo económico, etcétera. El Congreso tiene una triple función: primero, legislar; segundo, fiscalizar; y tercero, representar. Y lo importante es que quienes ejerzan los cargos en el Ejecutivo y en el Congreso tengan muy clara la separación de poderes y la forma en que debe actuarse para no invadir el campo de acción del otro. En ese sentido, nosotros garantizamos eso, pero voy más allá. Lo ideal, como han dicho varias congresistas y personas que han expresado su opinión, es tener una lista de consenso con varios partidos involucrados. Nosotros hicimos una pequeña sugerencia. Lo que dijimos es que hay 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia, hay 130 menos 68 congresistas que están libres de cualquier proceso en la Fiscalía, y que la mesa directiva debería salir de la combinación de aquellos que votaron en contra de la vacancia con aquellos que no tienen ningún proceso pendiente con la justicia. Y eso reduce el número de posibles candidatos a un número más limitado, y ese fue el primer criterio inicial que seguimos a la hora de proponer. Algunos consideran como veto, un momentito, es decir, el veto no es a quienes votaron a favor de la vacancia, ni mucho menos, es simplemente que creemos que la mesa directiva en este momento, dadas las difíciles circunstancias que vivimos, estaría mejor servida y podría funcionar mejor
si es que tuviéramos a miembros de la mesa directiva que reúnen estas dos características: no tener procesos pendientes con la justicia y no haber votado a favor de la vacancia. ¿Y eso también va para el gabinete? El gabinete es otra cosa. El gabinete es una... ancha base, digo. Es una prerrogativa. Una prerrogativa del Ejecutivo. Evidentemente, en una situación tan convulsionada, ya la palabra ancha base ha sido tan anchamente utilizada que preferiría usar la palabra un gabinete pluralista que en un periodo muy corto represente la diversidad de puntos de vista y demandas e intereses de la ciudadanía. Nicolás. En un comunicado, Francisco, del Partido Morado, se decía que debía anularse o reconsiderarse la votación por la vacancia y restablecer a Martín Vizcarra en la presidencia de la República. ¿Ustedes sostienen esa posición? Mire, ese comunicado salió un poco todo lo convulsionado que fue el día de ayer. Ese comunicado fue preparado por algunas personas en comunicaciones dentro del partido y por un error, creo que es un error, en vez de circularlo a la bancada y circularlo dentro del partido, salió directamente. En ese momento todavía, yo no vi ese comunicado. Normalmente lo que hacemos en estas circunstancias, a lo largo de todo el tiempo que hemos venido trabajando en el partido, es que estos tipos de comunicados se consultan con la bancada, se consulta con los dirigentes, y tengo entendido que este comunicado desafortunadamente no pasó por ese proceso normal. Entonces no representa el punto de vista, digamos, de toda la dirigencia del partido y de la bancada. Lo importante es que ahora el Tribunal Constitucional ha decidido hoy día sesionar y tendremos hoy, en este momento, una decisión. Lo que sabemos también es que con toda claridad varios miembros del tribunal, o por lo menos uno o dos, han dicho de que cualquier decisión no es retroactiva. Y nosotros creemos que, dadas las circunstancias y la forma en que se han desarrollado los acontecimientos políticos, ni el señor Merino ni el señor Vizcarra debieran estar a cargo del Ejecutivo. Entonces yo espero que esto quede aclarado. A veces con la velocidad que están transcurriendo los hechos, que ustedes incluso mismos que están muy al tanto, a veces les resulta difícil seguirlos, de vez en cuando suceden este tipo de circunstancias. Ahora, Francisco, se habló ayer de la posibilidad de que un gobierno provisional encabezado por Francisco Sagasti recuperara a los ministros o al gabinete que encabezaba Walter Martos. O sea, yo creo que lo importante es tener personas que reúnan las características de honestidad, capacidad profesional, compromiso, porque tengo entendido que el número de personas que fueron contactadas para ser ministros en los últimos meses han expresado su reticencia a hacerlo. O sea que necesitamos competencia, honestidad, capacidad de trabajar en equipo y confianza mutua. Y ese tipo de personas se encuentran en miembros de gabinetes anteriores, no solo el último, se encuentran entre personalidades políticas, se encuentran entre dirigentes de sindicales, se encuentran en dirigentes de base, se encuentran, en fin, en muchas ramas. Y lo que necesita el país ahora para darle tranquilidad al Perú y empezar una recuperación y sostenerla de manera continua, se requiere un poco de tranquilidad, se requiere calma, se requiere confianza, y sean miembros del gabinete tras antepasado, el actual, o sean personas nuevas, quien sea, lo importante es que un gabinete que entre en funciones en la actualidad esté a la altura de las circunstancias en cuanto a honestidad, competencia, capacidad y compromiso. Congresista, ustedes van a estar muy atentos a la calle, perdóname, porque la eso justamente. Sí, muy atentos a la calle, porque, Nicolás, nosotros hemos estado siempre conversando aquí y llamando la atención a los políticos de que no se dieron cuenta lo que sucedía en la calle, no estuvieron conectados con lo que los muchachos, los universitarios y todas las generaciones estaban reclamando. Ustedes van a tomar en cuenta
lo que dicen los peruanos? Por supuesto, hemos sido desde el primer momento uno de los partidos que está más al tanto. Recuerde, tenemos miles de jóvenes morados, y me gusta decir jóvenes morados de todas las edades, porque hay quienes nos sentimos perfectamente identificados con este clima de protesta que ha surgido en la juventud peruana durante los últimos días, a pesar de tener un poquito más de años, digamos. Congresista, pero Ahora, ahí yo me quiero detener. Ahí yo me quiero detener porque creo que empieza mal ahí, porque hay millones de jóvenes que no quieren a la política. Yo entiendo que también hay jóvenes morados, yo sé y no lo niego, pero hay una gran mayoría que no quieren nada, nada, nada de política. Ustedes también van a ver por esos jóvenes, adultos y viejos que no quieren nada, ni siquiera estar cerca a los políticos. Mire, yo creo que tiene usted, Karina, una opinión un poquito sesgada. Es posible que existan personas como usted dice, pero yo creo, y lo que puedo ver es que si no lo expresen en términos políticos que usted o que nosotros en general estamos acostumbrados a oír en los partidos políticos, pero en sus demandas, sus aspiraciones, sus deseos, sus expectativas, están expresando puntos de vista que los políticos tenemos que prestar atención. Para mí lo sorprendente, yo estuve en la marcha más grande que hubo la semana pasada, y era el único, éramos dos creo, adulto mayor. Todo era una mancha de jóvenes que no vienen con consignas, no vienen ni nada, y no son 4.000 o 5.000, como dijo un político en una de las reuniones que tuvimos en la Junta de Portavoces. Son decenas de miles de jóvenes que salen porque consideran que su propio futuro, que su propia manera de vivir está bajo amenaza. Y que los políticos tenemos, como usted bien dice, Karina, empezar a darle respuesta a estos jóvenes que se están expresando en la calle, en las salidas, pero también aquellos que no lo están haciendo porque o no están con trabajo, necesitan ganarse la vida, no tienen posibilidades de estudiar, etcétera. Yo creo que hay que tener muy, muy en mente eso. Pero yo voy un poquito más allá. Yo fui dirigente estudiantil en los años 60 en la Universidad Nacional de Ingeniería. Durante los años que estuve como estudiante, entre el 61 y el 65 del siglo pasado, estuve en marchas, y en esa oportunidad teníamos algo que casi ha desaparecido de la escena, Karina, y es el concepto de vocación de servicio, de que los estudiantes, queramos o no queramos, tenemos una serie de privilegios en términos de posibilidades de aprendizaje y tenemos la responsabilidad de hacer que esas oportunidades se extiendan a todos. Esa vocación de servicio en los cartelones, en las arengas, en su participación, la he vuelto a ver después de muchos años en la juventud en estos días que estuve con la marcha. Entonces a mí me da un poquito más de esperanza y concuerdo con usted que es necesario también estar atento a lo que piensan, a lo que aspiran esos jóvenes que no se expresan quizás en las marchas, pero que también tienen sus deseos, tienen sus ansias de mejorar su vida. Y en la medida de lo posible, no sé si será posible hacerlo todo el tiempo y hacerlo de manera perfecta, pero eso es lo que debe esperar un partido político y claro, por eso es que el Partido Morado exactamente contra la política tradicional, esa que está corrupta y podrida, ¿no, Nicolás? Exacto. Acaba de decir usted política decente, eso es lo que estamos tratando de hacer en el Partido Morado. Yo tengo una última pregunta, Francisco, que tiene que ver con lo que han expresado estas manifestaciones. Yo creo que esto no se remite a que se vaya Merino o regrese Vizcarra o se cambien las cosas. Yo creo que lo que los jóvenes están reclamando son cambios. Es decir, hemos vivido el milagro económico del país, de las cifras de crecimiento macroeconómico fantásticas, y la pandemia nos ha revelado un país donde el 30% no tiene agua potable, donde la educación y la salud pública se caen a pedazos, donde el transporte público es una porquería, donde los jóvenes no tienen oportunidades. Es decir, un país real de empleos precarios, de gente que vive al día. La gente quiere que eso cambie. La gente ya no quiere
en Palacio de Gobierno más administradores de esto que ha sido el proyecto en realidad fujimorista. Mire, Nicolás, creo que tiene razón. Yo creo que, pero yo voy un poquito más allá. Yo creo que estamos ante un cambio de época. No tengo tiempo ni es el momento de explicar algunas de las cosas que he venido trabajando durante los últimos 20 o 30 años para tratar de entender lo que nos pasa. Y ahí tengo una frase de José Ortega y Gasset, el filósofo español, que decía: no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Entonces, al mismo tiempo y en paralelo que hacemos esfuerzos para trabajar en la vida política, hacemos esfuerzos para entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con los jóvenes, con la situación que usted ha descrito tan bien en nuestro país. Y lo que está sucediendo es que la pandemia, esta catástrofe acelerada y violenta, nos ha recortado el tiempo. Aquellas cosas que pensábamos íbamos a ver durante 10 o 15 años como efecto de la catástrofe en cámara lenta, que es el cambio climático, la pandemia lo ha puesto en nuestros ojos. Y esto exige no solamente un cambio de política o una cosa, exige un cambio de estructuras mentales para entender los tiempos que vivimos. Pero no basta mantenerlo a nivel intelectual, Nicolás y Karina, y estimados oyentes de Exitosa. No basta intelectualmente, lo que uno tiene que ser es capaz de transformar esas intuiciones intelectuales en medidas de política concretas que mejoren la condición de vida. Y a eso es lo que nos estamos dedicando desde hace unos 5 años en el Partido Morado. Y tiene toda la razón, están esperando algo diferente o distinto, pero ya no más promesas gaseosas de hablar del pueblo y decir que el pueblo lo reclama, pero a la hora de los logros, cuando dice, muy bien, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Qué cosas hacer el día siguiente? ¿Qué política toma? ¿Te das cuenta que quieres darle al pueblo las cosas? Sí, pero eso tiene un costo fiscal, y el costo fiscal significa de que vas a tener inflación si es que no lo manejas bien adecuadamente. Es muy bonito decir que se requiere cambios, y una palabra que rechazamos en una frase en el Partido Morado es cuando los políticos dicen hay que, se debe, hay que. Esa cultura del hay que nos ha pasado factura, Nicolás y Karina. Tenemos que desterrarla y en vez de decir hay que decir yo voy a hacer esto, nosotros haremos esto, esta es la manera en que lo vamos a poner en la práctica. Y si no hacemos eso y nos quedamos en el hay que, vamos a estar dando frases huecas, creando expectativas y esperanzas que no vamos a poder satisfacer en la ciudadanía y sobre todo en los jóvenes. Entonces, Francisco, lo que creemos es que se puede hacer algo distinto, Nicolás. Francisco, estar puesto en el centro de esta, no sé cómo describirlo, esta especie de tornado político que estamos viviendo. El ojo de la tormenta, como dicen. En el ojo de la tormenta, inevitablemente, por ejemplo, en las redes ya empezaron a cuestionar y atacar a Francisco Sagasti, y uno de los cuestionamientos que hacen es que supuestamente le pidió un autógrafo a este señor Serpa y que a partir de eso sería como una especie de admirador de los secuestradores del Nicolás, usted recuerda eso, lo hemos aclarado en su programa en más de una oportunidad. Exitosa. No es pedirle un autógrafo de admiración, déjense de paparruchadas y tonterías, hay que decirle a aquellos que no tienen nada más que hacer que difundir, difamar en las redes. Lo que se hizo fue exigirle, oiga caramba, usted me ha tenido acá encerrado durante 3 días contra mi voluntad. Cuando uno va a un seminario, va a un taller de eso acá, por lo menos le dan un certificado de haber estado. A ver, le exijo, dígame usted que me ha tenido preso acá. Y eso fue lo que firmó. ¿Eso es un autógrafo? Por favor. Pero ¿cómo usted le va a pedir? A ver un ratito, ¿pero usted le ha pedido un certificado de haber estado secuestrado? Eso no parece verosímil, ¿no? Bueno, a usted no le parecerá, pero me parecería pero un es que me mínimo parece de raro. Bueno, pero dígame. Pero dígame, Karina. Sí, pero es que no me parece, sí es mi opinión, pero no me parece verosímil estar en un secuestro y pedir un certificado. Yo solamente quiero saber. Reclamar, no pedir, reclamar un certificado de secuestrado. Bueno, usted me mantuvo contra mi voluntad acá, reconózcalo. Reconózcalo, ya. Pero usted sí ha rechazado el terrorismo en todos sus niveles, es decir, MRTA, Sendero Luminoso. Absolutamente, ya me conocen en mi trayectoria, rechacé la violencia, como digo, desde que era dirigente estudiantil hasta ahora.
Si quiere usted ver alguna de las cosas, hace 20 años justamente publicamos el libro Perú, Agenda y Estrategia para el siglo XXI, después de 8 años de trabajo en Agenda Perú. Ahí va a ver usted el diseño de una estrategia de desarrollo para el país que paradójicamente debería haberse implementado durante estos años que tuvimos una bonanza y no se hizo prácticamente nada para aprovechar eso y mejorar el bienestar de la ciudadanía. Muy bien, Y señor ahí congresista, encuentra usted sabe cómo es claramente la política, ¿no? contra la violencia. Usted, como dijo Nicolás, está en el ojo de la tormenta y si es que logra ganar, muchas gracias. va a estar en el centro. Muchísimas gracias. Así, Ilumínense, yo confío que con ilumínense. ustedes, muchas gracias Karina, y con medios como ustedes podemos hacer llegar los puntos de vista, los planteamientos y la información correcta para que la ciudadanía, a través de ustedes, pueda informarse y pueda formar también una opinión certera, verdadera y con evidencia y conocimiento de causa.